El pasado 15 de marzo dejó el Parlamento tras 25 años como legislador. Había comenzado como diputado de la vertiente artiguista y luego fue senador hasta el pasado 15. Así que vamos a repasar un poco esta carrera de 25 años en el Palacio Legislativo de Alberto Curiel, el ex senador. ¿Cómo le va? Buen día. Primero, 15 de marzo todavía no llegamos. ¿Dije 15 de marzo o 15 de febrero? Quise decir. 15 de febrero, bien, buena la aclaración. 15 de febrero. No, estoy con marzo, ya estoy con la cabeza metida en marzo. Bueno, Curiel, ¿cómo fue la despedida? Una despedida inesperada. Te voy a hacer la anécdota. Estábamos en la Comisión de Industria y Bordaberry me preguntó, ¿y qué vas a hacer al retirarte? Y digo, no sé todavía. ¿Y no se hace una sesión? No, le digo, no es costumbre del Parlamento. Estaba Abreu también y Abreu le dijo, no es costumbre del Parlamento. Y en la última sesión del Parlamento, debe haber sido alrededor del 10 de febrero, antes de que se votara un proyecto de ley que volvía a comisión, Bordaberry hizo como una despedida y me preguntó en su alocución, tenemos al senador Curiel que se va, ¿cuántos años? 25 años, 25 años. Entonces abrió el juego de que pudiéramos intervenir otros senadores como despidiéndonos. Y yo allí básicamente hice dos cosas. La primera es hablar del sistema político uruguayo, que es un sistema político muy civilizado, con mucha capacidad de diálogo, con mucha capacidad de acuerdos. Yo entiendo que los medios de comunicación lo que buscan es las diferencias, el conflicto, la pelea, ¿no es cierto? Y es normal eso en todos los medios de comunicación, seguramente en todo el mundo. Pero no es exactamente lo que pasa. Pasa eso. Es el discurso duro, muchas veces, y la relación personal es extremadamente amable. Entonces hice dos anécdotas a propósito de ello. La primera fue en 1990. Yo ingresaba como diputado, había habido un plebiscito donde los jubilados habían ganado y las jubilaciones pasaban a depender de la evolución de los salarios, y el gobierno del doctor Lacalle, que se iniciaba, mandó un ajuste fiscal con impuesto a los salarios bastante duro. Y yo estaba en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y con ingenuidad creía que yo tenía chance de poder presentar un proyecto alternativo que fuese relativamente viable para que blancos y colorados también lo pudiesen aprobar. En la comisión vinieron del Poder Ejecutivo, de las empresas, de los sindicatos, qué sé yo, y cuando blancos y colorados se pusieron de acuerdo, yo ya no tuve chance de exponer nada en la comisión, lo cual me agarró de sorpresa. En el plenario hablé, era miembro informante por la minoría, hablé 45 minutos criticando el proyecto y media hora hablando de mi propuesta. Y como yo era nuevo y era uno de las primeras disertaciones que yo hacía en la Cámara de Diputados, todos me pedían interrupciones. Y entonces yo decía, yo doy interrupción si me dan tiempo ilimitado, denme tiempo libre, el reglamento lo permitía, había que votarlo, y por supuesto tiempo libre no me iban a dar de ninguna manera. Entonces me gritaban, y había unos más apasionados que otros, como es el caso de quien era el diputado Machiñena. Jorge Machiñena. Jorge Machiñena. Entonces Jorge me gritaba y me decía, deme la palabra, y me gritaba. Y en un momento se apasionó tanto que hizo así, y le pegó a un vaso de agua y mojó a todos los legisladores blancos que había abajo. Yo terminé la disertación y ahí te vienen dos anécdotas. La primera, en los medios de comunicación no salió nada de mi crítica ni de mi propuesta. La noticia fue el vaso roto. El vaso que mojó a los diputados blancos. Pero la segunda, y esta es la anécdota real,
es que cuando yo termino, de pronto alguien de atrás viene y me pega en la espalda, despacito, como saludándome. Y yo miro atrás y era Machiñena. Y me dijo, bien, Botija. Entonces yo empecé a entender las reglas de juego de los parlamentarios, que era el discurso duro, pero la amabilidad personal. O sea, afuera del Parlamento, compañeros. Y afuera de la sala, digo, compañeros. Y dentro de la sala también puede ser. Aunque uno tenga el discurso duro, también se puede ser muy amable. Sí, bueno, de hecho esa palmada fue dentro de la sala, ¿no? Esa palmada fue dentro de la sala. La otra anécdota que hice es la interpelación en el 2002 al ministro Bención. Estábamos en plena crisis, era una crisis productiva de la década del 90, era una crisis social. En el 2002 apareció la crisis financiera, que era muy profunda, había mucha fuga de capitales, corrida de depósitos. El Frente Amplio decide hacerle una interpelación a Bención. Yo no la pedí, pero me designaron a mí para que yo hiciera la interpelación. Usted era el miembro interpelante. Sí, pero yo puse una condición, que yo no iba a dar ninguna información que pudiese generar un aumento de la corrida de depósitos y de la fuga de capitales. Si yo no quería ser el generador de la profundización de la crisis, ¿no es cierto? Y hice un show mediático en esa interpelación total, porque pedía a la sociedad, a la gente, al pueblo, que me mandaran preguntas, que me mandaran qué temas quería que yo desarrollara. Y en 3 días, entre correos y llamadas telefónicas y visitas personales, recibí 1.200 comunicaciones en 3 días. Hasta la CNN vino a ver cómo yo hacía la interpelación, la CNN en español. Y entonces, cuando yo termino mi disertación, agarro una caja con 1.200 sobres y se las entrego al ministro Bención. Yo mediático, ¿no? Bención me empieza a contestar y de pronto Dabrie pide la palabra, director de la Oficina de Planeamiento, y me empieza a interpelar a mí. Yo le digo, perdón, le digo yo, los interpelados son ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer no es preguntarme a mí o interpelarme a mí, es contestarme las preguntas que yo les estoy haciendo. Y eso generó un aplauso en la barra total. Como la barra era todo a favor mío, Hierro López, que era el presidente, la desalojó, el reglamento así lo marca, desalojó la barra. Meses antes de la interpelación, el doctor Tabaré Vázquez, presidente del Frente, me había pedido que quería saber cómo era la operación de compraventa del Banco Comercial. Y yo me fui a ver al ministro de Economía, Bención, me recibió en su despacho, me trató espléndidamente bien y me contó con todo detalle. Y allí había elementos que no se podían contar, porque si yo los contaba generaba más incertidumbre, más fuga de depósitos, más fuga de capitales. Pero una directora del Partido Nacional del Banco Central le había pasado información al senador Larrañaga. Y Larrañaga preguntó sobre ese tema. Y Bención le debe haber contestado, qué sé yo, una tercera parte de lo que había ocurrido. Y después me miraban a mí, pero yo sabía. Y yo era parte de mi condición. Yo no iba a delatar, yo no iba a informar sobre algo que pudiese contribuir a una corrida de depósitos o a multiplicarla o a profundizarla. Cuando terminó la interpelación, inesperadamente para mí, se acercó el ministro Bención y me dio un abrazo. Mire usted. Y ese abrazo yo no se lo pregunté, pero supongo que fue porque yo no di la información que él no quería que se supiera en ese momento. Los que no entendían eran los frentistas, por eso yo digo, Bención me quemó, porque los frentistas decían, ¿cómo? Lo interpelaste, le hiciste esto, le hiciste el otro. ¿Por qué te abrazó? ¿Le perdonaste la vida entonces? Y resulta que ahora le das un abrazo, no se entiende. Ahora, ¿le sorprendió que haya sido un adversario como Bordaberry el que impulsó la despedida y el que en Twitter aparte le lanzó tantos elogios? No, porque fue el único que me preguntó qué iba a hacer después de... En realidad,
Bordaberry es un adversario político y es un adversario ideológico probablemente, también, sin duda. Pero es un trabajador incansable, es de los legisladores, desde el punto de vista de los legisladores, es un buen legislador, sin duda. ¿No es cierto? ¿Era muy distinto el Parlamento en el 90 cuando usted entró a lo que es ahora? ¿Cambió o es lo mismo? Es difícil contestarte. No te olvides que durante toda la década del 90 yo hice oposición. Sí, para usted la actitud es otra, claro, cambió. Otra. Y en los últimos 10 años yo tuve que ser oficialismo. Con el oficialismo, con el gobierno, a veces con discrepancias con algunas medidas, pero el Frente tiene una cualidad sin duda excepcional. La escribí hoy en mi página de la República, que es la unidad. La unidad del Frente es muy fuerte y probablemente es lo que diferencia al Frente de las izquierdas de otros países en el plano internacional, ¿no? ¿Los códigos siguen siendo los mismos? También mi pregunta apuntaba un poco a eso, porque yo recuerdo que Juan Raúl Ferreira me dijo más de una vez que ahora ya no hay tantos códigos en el Parlamento. Yo te diría que en el Senado los códigos siguen siendo similares. Tal vez en diputados puede haber cambiado y ahí yo no tengo conocimiento, pero en el Senado no hay grandes cambios. Bien. ¿Qué deja en el Parlamento después de 25 años? ¿Qué va a extrañar? Bueno, depende de lo que haga ahora. ¿Y no sabe qué va a hacer todavía? No, todavía no. Pero cuando uno se dedica a la política, no la deja nunca. De alguna manera uno quiere seguir contribuyendo a mejorar el Uruguay, a atender los problemas existentes, a atender mi propio partido político. Yo antes que nada soy frentista, más que sectorializado, me sentí mucho más frentista y mucho más unitario que sectorializado, de manera que desde ese punto de vista... De hecho, en los últimos tiempos era senador dentro del espacio 609, pero independiente, Frente Amplista, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Quién ocupó su despacho ahora? Lo ocupó una senadora que tuvo mucho éxito en la campaña electoral y que yo la acompañé en los últimos tiempos porque tuvimos 5 años muy juntos, los últimos 5 años míos, que es la senadora Constanza Moreira. Ah, Constanza fue para su despacho. Bien. ¿Le tiró algún pique, algún consejo, algo? Porque esa era como su casa, hace años, ¿no? No, yo me siento muy cercano a Constanza, realmente me siento muy cercano. Venimos los dos de la universidad, venimos los dos de la docencia, ¿no? Con formaciones distintas, porque ella hizo filosofía y ciencia política y yo economía, pero en realidad yo me siento muy cercano a ella. Curiel, ¿qué piensa de lo que está pasando en Venezuela? Lo primero es que en materia de política internacional hay una cosa clave, que es la política de no intervención y de autodeterminación. Primer elemento, que siempre hay que respetarlo, no es un hecho menor. Segundo, tanto Chávez como Maduro son presidentes de Venezuela sobre la base de procesos electorales donde no aparece fraudes de ninguna naturaleza. De manera que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la democracia electoral, Venezuela está dentro de las reglas de juego de la democracia. ¿Y los hechos de ahora? Después hay más problemas. Hay problemas económicos. Sin duda, la caída del precio del petróleo debe ser una cosa terrible para Venezuela. Hay problemas políticos. Son otras tradiciones, ¿sabes? Yo no estoy a favor de que haya represión o que haya presos políticos. Yo no estoy a favor. ¿Está bien? No está a favor de que detengan al alcalde de Caracas, Ledesma, por ejemplo. Sin saber los detalles, no estoy de acuerdo. ¿Está bien?
Pero yo quiero decirte también que hay que comprender las características de cada sociedad. Mirá, yo me fui a trabajar a Nicaragua con los sandinistas, ¿sí? Y era la característica, yo te diría, les costaba entender lo que era la democracia con los ojos que yo la miraba, ¿no? Alguien que estuvo en el Consejo de Gobierno, ¿no? Y salió del Consejo de Gobierno y era opositor a los sandinistas, un día quiso hacer un acto de la oposición. Y el gobierno discutía si le permitía hacer un acto. Discutía. Después le permitió hacer el acto. Pero discutía si lo hacía en un local abierto, en un local cerrado o en la plaza. Lo discutía. Y se lo permitió hacer en un lugar cerrado. Y cuando lo fue a hacer, vinieron unos jóvenes, empezaron a gritar y el acto no se pudo hacer. Entonces, ese mismo opositor en el Parlamento pidió la palabra para referirse a lo que le había ocurrido. Y el presidente del Parlamento le dijo, no está en la orden del día. ¿Está bien? A nuestros ojos es terrible. Pero era como lo más común en una sociedad que había vivido bajo la dictadura de Somoza durante tantos años. Entonces, yo me siento muy democrático, yo creo en la democracia, creo que a esta altura es un instrumento extremadamente positivo, ¿no es cierto? Pero me cuido de juzgar abiertamente y nítidamente lo que pasa en otros pueblos, porque tenemos que entender lo que son las culturas de esas sociedades. Yo recuerdo que una de las diferencias públicas que tuvo el vicepresidente Danilo Astori con el gobierno de Mujica, con el presidente Mujica, fue aquel ingreso polémico de Venezuela al Mercosur como miembro pleno cuando Paraguay estaba suspendido, ¿no? por el golpe parlamentario que le dieron a Fernando Lugo. ¿No fue desprolijo eso que se hizo en el Mercosur de aprovechar la ausencia de Paraguay para meter a Venezuela como miembro pleno? Mirá, la vida política tiene estas cosas. Almagro no estaba de acuerdo. Como ministro de Relaciones Exteriores. Yo estaba en Mendoza cuando ocurrió. Había ido en una delegación de parlamentarios. Almagro no estaba de acuerdo con que Venezuela entrara en ese momento. Y con la suspensión de Paraguay. Y no está de acuerdo con la suspensión de Paraguay. Ahí va. Pero hay una reunión de presidentes. Y en esa reunión de presidentes, la sensación que yo tuve, yo no estuve en la reunión, por supuesto, ¿no? Es que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estaban duras. Y fueron ellas las que impulsaron. Si vos me preguntás a mí si Mujica estaba de acuerdo, probablemente Mujica estuviera más cerca de Almagro. Y de Astori. Y probablemente de Astori. Pero sin embargo, la presión, la dureza, la firmeza de la presidenta de Brasil y de la presidenta de Argentina obligaron a Mujica. ¿No es cierto? Entonces, de allí aparece la frase, aquella frase que lo político es más relevante que lo jurídico, ¿te acordás? Sí, claro. Pero son circunstancias históricas, coyunturales, muy específicas, muy explícitas, por lo cual yo entendí por qué Mujica hizo lo que hizo. ¿Cómo se ha llevado con los periodistas en estos 25 años de parlamentario? De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. En general, yo te diría bastante bien, con algunas excepciones. A ver, yo llego al Uruguay después de mi exilio, ¿no? Y me invita a Never Araujo a la radio Sarandí. Y voy un viernes. Y me oye y dice, usted tiene que seguir. Mañana sábado viene de nuevo. ¿Está bien? Y Never me invitó muchas veces a muchas polémicas con De Posadas, con Lombardo. Muchas, ¿no? De Feo me invitaba a polémicas con Sturla.
al principio. Sonia Brescia me invitó infinidad de veces y de alguna manera los medios de comunicación son muy importantes. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, dijo una vez, para un político 1 minuto de televisión es mucho más importante que 1 hora en el Parlamento. Pero de pronto los medios de comunicación tienen su política, ¿no es cierto? A mí en el 98, 99, yo criticaba el atraso cambiario, por ejemplo, ¿no? Y un periodista de un diario me llamó y me dijo, ¿qué piensa de la dolarización que está proponiendo Menem en la Argentina? Dolarización quería decir que iba a haber una moneda única. Y esa moneda única era el dólar. ¿Está bien? Y yo dije, yo estoy en desacuerdo con la dolarización. Porque yo quiero tener una moneda propia con la cual yo impulse determinada política monetaria, impulse determinada política cambiaria. Yo quiero usar la política monetaria y usar la política cambiaria. El titular de ese diario fue: Curiel propone una gran devaluación. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, vos sentís que te sentís molesto. Y en algunos casos tuvo entredichos que fueron notorios. Por ejemplo, yo recuerdo una actitud fea suya con una periodista del Observador. No fue con ella. Bueno, pero le dijo, me das asco, ¿quién te mandó a preguntarme esto? No, no es así. Pero si salió la grabación. No es así, yo te voy a decir cómo fue. Yo tenía necesidad de hablar con Mujica. En un cóctel estábamos, de la Embajada de Chile. Y entonces le conté lo que yo quería y Mujica me dijo, yo creo que tenés razón. Bueno, lo veremos. Cuando se iba, Mujica pasó al lado mío, pasó y de pronto se volvió. Me dijo, mirá que tal cosa, tal otra, tal. Bueno, está bien, Pepe, le dije. A las 2 o 3 horas me llamó. No enojado. No, el estilo de él. Sí, moviendo las manos. Moviendo las manos, mirá que tal cosa. A las 2 o 3 horas me llama una periodista del Observador. Y me dice, queremos saber por qué lo retó Mujica. Digo, mira, a mí no me retó nadie. No, lo retaron. Mire, a mí no me retó Mujica. Dice, había un periodista del Observador cerca. Y ese periodista del Observador vio que lo retó. Entonces seguro, a mí se me fue la moto. Yo lo reconozco. ¿Está bien? Y le dije, me das asco. A mí no, a ti no. Tú sos una empleada del Observador. Yo siento que el Observador tiene actitudes de esta naturaleza, que no corresponden. Después me pegaron hasta que se cansaron. Entre Paulillo y Gabriel Pereira me dijeron de todo, ¿no es cierto? De todo, absolutamente. Pero bueno, es parte del juego de la política y es parte del juego de los medios de comunicación. Pero se arrepintió de haberle dicho eso a Melissa Lewis. Te estoy diciendo que se me fue la moto, por supuesto, sí. Después tuvo un episodio con el periodista argentino Feynman que en sí. determinado momento le dijo que Uruguay iba camino a ser un estado narco, ¿no? Sí. Con la ley que regula el mercado de la marihuana. Sí. Pero ahí recibí felicitaciones de todo el mundo, ¿eh? Absolutamente. Sí, usted escuchó eso y ya no le gustó. No es que no me gustó. Defendía el gobierno del Uruguay, defendía el Estado uruguayo. Pero aparte Feynman se caracteriza por tener discusiones con sus entrevistados. Claro, ahí recibí felicitaciones de todo el mundo. Curiel, ¿cómo se imagina a Vázquez presidente otra vez? ¿Será el mismo que asumió en 2005, más allá de los 10 años de diferencia en su edad? ¿O va a ser otro Vázquez, no? Tabaré Vázquez, cuando asume en 2005 parecía el rey del Frente Amplio, ¿no? El todopoderoso, el presidente muy ejecutivo que tomaba todas las decisiones. Mujica impuso otro estilo, ¿no? Quizá más horizontal, más de compartir las decisiones. ¿Cómo se imagina Vázquez? Ahora de nuevo. Bueno, primero es otro Uruguay. Es un Uruguay que ha tenido 10 años de crecimiento. Es un Uruguay
que ha bajado la pobreza de 40% a 11%, donde la indigencia prácticamente no existe, donde mejoró el empleo a niveles nunca conocidos en el Uruguay, la tasa de empleo, y la tasa de desempleo es relativamente baja, la distribución del ingreso mejoró. Las condiciones internacionales, estábamos saliendo de una crisis muy profunda, que era la crisis del 2002, y todavía había consecuencias de dicha crisis. Hoy el Uruguay acaba de colocar títulos, una emisión de títulos que vencen en el 2050, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces tiene un grado de credibilidad en el sistema financiero internacional excepcional, absolutamente excepcional. Este es otro Uruguay. Otro país. ¿Y Vázquez piensa que tendrá una actitud más horizontal, más de compartir las decisiones importantes, o seguirá siendo el super ejecutivo de siempre? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Primero, él tuvo la característica de llevar a todos los cabezas de lista al anterior gobierno. El gobierno anterior, ¿no? Lo llevó a todos. Sí, sí. En el ministerio. Ahora no hay cabeza de lista. Vuelve a llevar gente de mucha confianza de él, personal, ¿no es cierto? Sí, que lo acompañaron. Y eso fue lo mismo, también lo hizo en el periodo anterior. Él es muy ejecutivo, es muy de hacer, es de hablar poco, ¿no es cierto? Y esa característica yo creo que se va a seguir manteniendo. Y yo no creo que tenga dificultades ni con la fuerza política. La fuerza política en sí misma tiene dificultades, ¿no? La fuerza política tiene un problema de organización, tiene un problema de representatividad. Yo lo escribo hoy eso en La República. En el Parlamento viene una ley y nosotros la discutimos. En la interna del Frente la discutimos. Bueno, la reforma tributaria estuvimos 6 meses discutiéndola internamente, ¿no es cierto? Entonces hay un grado de democracia muy fuerte en la bancada parlamentaria. Y la fuerza política está un poco por fuera de eso. Y tengo la sensación que por ahí Vázquez no va a tener problemas. Y en general la bancada es muy unitaria. Cuando toma resoluciones, en estos últimos tiempos, mira, hay un reglamento que exige que para tomar una posición, cuando hay diferencias, se apruebe por 2/3 en el Senado. Y de pronto salíamos 8-7 y los 7 decían ganaron ustedes, nosotros vamos todo con lo que dicen ustedes. ¿No? Es un valor, es una cultura de unidad excepcional, absolutamente lo que tiene el Frente. Y de pronto va a tener la figura de Mujica, ¿no es cierto? Pero Mujica no es alguien que vaya a enfrentar a Tabaré Vázquez, ni mucho menos. Pero de pronto Mujica puede hacer valer su mayoría en el Parlamento también, para algunas cosas en las que él discrepe con el Poder Ejecutivo. En estos 10 años nunca ocurrió. Mira, la frase más sincera y nítida de Lucía Topolansky es: la 609 siempre fue oficialista, en 10 años. No es menor lo que te estoy diciendo, sí, sí. ¿no? Ahora, ¿que Mujica defienda el Fondes? Seguramente, sí. Va a haber pelea, como dijo él. Puede haber, no sé cuánto, pero tampoco el Fondes es el elemento central de la política. ¿Que Mujica va a defender el Plan Juntos? Sí, va a defender el Plan Juntos. Pero de ahí a que Mujica sea un hombre relevante que se oponga o que tenga diferencias con Tabaré, no lo creo. Creo mucho más en la unidad frente amplista que en diferencias internas que puedan darse. ¿Recuerda lo que hizo en aquellas horas en las que fue presidente interino? Por viajes y creo capaz que por alguna... No, ¿por viajes o por qué otras cosas? Por viajes. Todos por viajes, estaban los dos de viaje, ¿no? Sí. Presidente y vice. Sí. ¿Recuerda qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer como presidente interino? Fui a Suárez, firmé el acta. Me fui a almorzar a un boliche que se llama Las Leñas, que queda en la esquina de Rivera y
¿cómo se llama? Frente al zoológico allí. Ah, sí, está en esa zona, sí. En la esquina allí, con algunos amigos. Sí, por 14 de julio, por ahí una de esas calles que acerca al zoológico. La Pereira Roseles, no. Pero usted dice cerca del zoológico de Villa Dolores. Ah, Rosel y Ríos. Rosel y Ríos, ahí va. sí. En la esquina de Bien, Rivera bien. y Rosel y Ríos. Con algunos amigos. Después aparece algún periodista que venía y me decía, la primicia me la das a mí, Alberto. No es que vas a hacer una conferencia de prensa, la primicia. Me la tenés que hacer a mí. Después la gente se reía porque yo me fui a hacer la siesta. Lo de siempre. Lo de siempre. Hubo una anécdota así en los días previos. El jueves, antes de tomar posesión yo, Bonomi, ministro de Trabajo, me dijo, Alberto, tenemos que hablar, que yo necesito hablar contigo. Y yo jugando le dije, no me das pelota, yo el domingo te destituyo. Como presidente te destituyo. Te destituyo. Y el sábado jugó la selección uruguaya, y a la salida del Estadio Centenario, Daniel Martínez me ve, me dice, loco, a mí también me vas a destituir, él era ministro de Industria, ¿no? Sí, sí. Y todos estaban esperando a ver si yo tomaba el helicóptero y me iba a Juan Lacase. Hay una nota muy linda que me hizo Daniel Castro ese día en la puerta de mi casa, muy linda la tengo. ¿Cuántos días fueron? No, un día solo. Ah, un día solo fue. Unas horas. Unas horas. Unos dicen que son 4 y yo digo que son 5, porque cuando llegó Tabaré, me dijo, yo no sabía que ibas a estar vos de vice. Si hubiera sabido, me quedo unos días más afuera y te dejo acá. Me dijo. Y entonces él se sintió obligado a contarme con todo detalle todo lo que había hecho en el viaje. Eso duró como 1 hora y todavía no habíamos hecho el traspaso. El traspaso también, entonces fueron 5. De manera que, bueno, es un alto honor haber sido presidente de la República. Me dio mucha alegría. Sí. Curiel, muchas gracias por visitarnos hoy. Por favor, a la orden. Y ahora va a Gracias descansar a un ti. poco más, entonces. Ya veremos lo que hago. Algo voy a hacer, afuera no me voy a quedar. Que pase bien, gracias. Chao.